Bien. Los objetivos son comparar los componentes funcionales de un nervio craneal con un nervio espinal, aplicar las bases de nomenclatura de las columnas nucleares de los nervios craneales, analizar el complejo nuclear sensorial del trigémino, comparando los componentes de sus tres ramas principales, interpretar la sistematización del tracto espinal y núcleo espinal del trigémino, señalar la localización y función del núcleo sensitivo principal o continuo del núcleo mesencefálico del trigémino. Luego vamos a trazar las vías somáticas de la cabeza desde sus receptores, neuronas aferentes, sus núcleos de relevo del quinto par, los tractos trigéminos talámicos, su relevo talámico y su terminación cortical. Luego vamos a dar ejemplos de vías reflejas en que intervienen los núcleos del trigémino, señalar los nervios y los componentes funcionales en la columna nuclear aferente del núcleo y tracto solitario, y luego trazar la vía gustativa hacia la corteza, indicando los receptores y los relevos sinápticos. No sé si tienen alguna pregunta aquí para empezar la clase con respecto a los objetivos. ¿Me escuchan bien también? Sí, sí se le escucha. Sí, me escuchan bien. Vale, entonces vamos a empezar recordando algunas características estructurales que presentan los nervios espinales en comparación con los nervios craneales. Recordemos que los nervios espinales se clasifican funcionalmente como nervios mixtos, ¿verdad? Porque tienen raíces sensitivas y tienen raíces motoras. En cuanto a los nervios craneales, estos pueden ser sensitivos, algunas pueden ser motores y otros mixtos. Es una diferencia que tenemos entre los nervios espinales y los nervios craneales. Otra diferencia es que, como vemos acá, los nervios espinales salen de una manera uniforme de médula espinal, mientras que los nervios craneales, la mayoría de ellos salen en una situación anterior o anterolateral, mientras que solo uno sale de la superficie posterior. También tenemos otra diferencia en cuanto a que los nervios craneales, estos nervios craneales tienen bastante función en el sistema parasimpático. Tienen bastante de estos pares craneales que vamos a ver participan en el sistema autónomo en la división parasimpática. También una parte de la médula espinal o de los nervios espinales, pero la mayoría son de los nervios craneales. Ahora vamos a ver vamos a comparar los componentes, vamos a comparar una neurona aferente o sensorial siempre entre un nervio espinal y un nervio craneal. Entonces, primero vamos a recordar la situación o localización. En un nervio espinal, ¿dónde se encuentra la neurona aferente o sensorial? ¿Quién me dice a dónde encontramos esa neurona aferente o sensorial? En un nervio espinal. En las raicillas posteriores. Ajá, en las raíces posteriores, pero específicamente ¿en qué estructura? En el ganglio. Ajá, exacto. En el ganglio de la raíz dorsal de todos los nervios espinales. Ahí encontramos esa neurona aferente o sensorial. En un nervio craneal, ¿a dónde vamos a encontrar? Porque también si tienen función sensitiva, tienen que tener una neurona aferente o sensorial que lleve ese impulso sensitivo del medio ambiente externo hacia el tallo encefálico. Y vamos a tener que también en ganglios. En ganglios se va a localizar la neurona aferente o sensorial de los pares craneales que tienen función sensitiva o sensorial, como son el trigémino, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringeo y el vago. Recordemos que en esta clase vamos a ver más que todos los pares craneales del 10 al 12 porque hay clases especiales para la parte del nervio olfatorio y del nervio óptico. Entonces acá nada más vemos de los 10 pares craneales del tallo encefálico. Entonces la neurona aferente o sensorial en un nervio craneal lo encontramos en ganglios también, que tienen funciones sensoriales. El tipo, ¿cómo se clasifica
por sus prolongaciones la neurona aferente o sensorial que está en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Quién me dice? Por sus prolongaciones. ¿Quién recuerda cómo se clasifica la neurona que está en los ganglios de la raíz dorsal? Pseudounipolar. Ajá, exacto, se clasifica como pseudounipolar, que tiene una prolongación pequeña y esa es la que se divide en una división lateral y una medial. En el caso de los nervios craneales, la neurona que está en los ganglios de estos pares craneales también se clasifica como pseudounipolar, excepto el del vestíbulo coclear que se clasifica como bipolar. ¿Dónde termina esta neurona? Esa información sensitiva que lleva estas neuronas aferentes, ¿a dónde terminan? ¿Cuál es el centro donde va a terminar esta neurona? En el caso del nervio espinal, terminan en núcleos o columnas nucleares del cuerno posterior. También pueden terminar en núcleo craneal y en el núcleo cuneado. Ahí van a terminar esta neurona que lleva esa información sensitiva, la va a llevar a estos núcleos en el cuerno posterior, que ya sean el núcleo, columnas nucleares o el núcleo grácil cuneado. En el caso de un nervio craneal, ¿a dónde va a terminar esas neuronas que llevan esa información sensitiva? También en núcleo, pero estos núcleos están dentro del tallo encefálico, de los nervios que tienen función sensitiva, ¿verdad? Que son los que acabamos de mencionar. ¿Cómo están conformados estos núcleos? Cuando hablamos de núcleos, nos referimos a cuerpos de neuronas que le van a dar origen a tractos. También hay cuerpos neuronales y también hay interneuronas. Cuando hablamos de núcleos, ahí tenemos estos cuerpos de neuronas que van a dar origen a tractos. También está constituido por interneuronas. Igual, ¿verdad? En estos núcleos del tallo encefálico, ahí están estas neuronas e interneuronas. No sé si hay alguna pregunta hasta acá en este cuadro comparativo. ¿Alguna duda? ¿Qué tipo de neurona tiene el octavo par? Bipolar. Ah, ok. Ajá, ese se clasifica como bipolar. Vale, vamos a comparar ahora la neurona eferente o motora. En un nervio espinal, ¿a dónde localizamos la neurona eferente o motora? En los ¿Quién me cuernos, dice? en los Ajá, cuernos anteriores. ajá, en los cuernos anteriores. Ahí localizamos la neurona eferente o motora, principalmente la neurona A alfa o la gamma. Pero recordemos que también los nervios espinales tienen un componente importante en el sistema simpático. Entonces vamos a ver también el núcleo intermedio lateral. Entonces, ¿dónde se encuentra la neurona eferente o motora en un nervio espinal? En los núcleos o columnas nucleares que están en el cuerno anterior para el componente somático. Pero si hablamos del componente del sistema simpático, estarían esa neurona en el núcleo intermedio lateral de todos los segmentos torácicos y los primeros dos lumbares. Entonces ahí encontramos neuronas motoras o eferentes de un nervio espinal. Y en un nervio craneal, ¿a dónde encontramos esa neurona eferente o motora? Lo vamos a encontrar también en núcleos que tienen función motora. Estos núcleos ya están dentro del tallo encefálico. Entonces ahí están los núcleos que sabemos que están conformados por cuerpos neuronales y de ahí van a dar origen a estos nervios con función motora. El tipo, ¿cómo se clasifica la neurona que está en el cuerno anterior? La neurona somática del cuerno anterior, lo acabamos de mencionar. Motoneuronas alfa y gamma. Ajá, está la motoneurona A alfa y la motoneurona gamma.
Entonces tenemos multipolar, si hablamos de su prolongación, multipolar, si por su velocidad de conducción a alfa para el músculo esquelético. Y si hablamos de la parte del sistema simpático, se clasifica como multipolar B. En el caso de los nervios craneales, igual, ¿verdad? Es multipolar alfa para el músculo esquelético. ¿Verdad? Cuando un par craneal va a inervar al músculo esquelético, la motoneurona se va a clasificar como alfa. Pero si es un par craneal que va a estar en función del parasimpático, entonces se clasifica como multipolar B. En cuanto a los componentes funcionales, los que no varían en un nervio espinal, ya se los pueden ustedes, ¿verdad? Son el aferente somático general, aferente visceral general, eferente somático y eferente visceral general. Son los componentes funcionales que siempre vamos a encontrar en un nervio espinal. Los que no existen en un nervio espinal, solo en un nervio craneal, son la aferente somático especial, que es para la audición, aferente visceral especial, que se refiere al gusto, y eferente visceral especial, que es músculo esquelético también, pero su origen embrionario es a nivel de los arcobranquiales. Y aquí tenemos los músculos masticadores, los faciales, los faringeos y laringeos. Entonces esos pares craneales que inervan a los masticadores, a los faciales, a los faringeos y a las laringes, corresponden a los eferentes viscerales especiales. Entonces estos nada más son parte de los nervios craneales, no de un nervio espinal. Y los que varían en un nervio craneal, aquí tenemos el octavo par, que es aferente somático especial, el tercero, el cuarto, el sexto y el doceavo, que es eferente somático. El quinto tiene dos componentes, aferente somático general y eferente visceral especial. El séptimo, eferente somático general, eferente visceral especial, eferente visceral general. El noveno y el décimo comparten también los mismos, como son el aferente somático general, aferente visceral especial, aferente visceral general, eferente visceral especial y eferente visceral general. Ya vamos a ver un resumen en qué consiste estos componentes funcionales. Con respecto, ya vamos a llegar a eso, pero con respecto al trigémino, aquí tienen sus dos principales componentes, aferente somático general y eferente visceral especial. Este es un componente grande para el trigémino. Y si vemos acá, aferente somático general del facial, es un componente bien pequeño que los va a llevar al facial. Igual estos dos pares craneales tienen un componente bien pequeño, sensitivo general, y estos dos nos van a llevar esta información al trigémino. Así que el principal componente aferente somático general lo tiene el trigémino. Pero ahora vamos a ver en qué consiste estos componentes. En esta imagen vemos la parte embriológica, en el cual recordemos que está la placa alar y la placa basal, y que la placa alar es la que da el origen a la parte sensitiva, ya sea en médula espinal. Aquí vemos que se origina de la placa alar el asta posterior, que es la que es sensitiva, mientras que de la placa alar se origina la parte, el asta ventral, que es la motora. Esto es en médula espinal. De la misma manera, en el tallo encefálico, vamos a encontrar que la parte medial es la que se origina de la placa basal y que es la que tiene el componente motor. Y las partes laterales son las que se originan de la placa alar y son las que se consideran sensitivas. Esta es una imagen de su libro de texto. Entonces, estas columnas nucleares que hemos mencionado van en sentido longitudinal en todo el tallo encefálico. Entonces, la parte sensitiva está lateral, la parte motora medial. Eso es simétrico, ¿verdad? En ambos lados del tallo. Y acá tenemos el surco limitante, que es la que separa esos componentes motores y sensitivos. Como les decía, en su libro de texto aparece como motor somático general, motor visceral general, ¿verdad? Esto es la parte motora. Está un componente aquí, motor visceral especial, y en la parte sensitiva, somático
sensitivo visceral especial, sensitivo visceral general, sensitivo especial. Entonces ya vamos a ver en qué consiste cada uno de estos componentes. Acá tenemos una imagen en el que comparamos la imagen de Bart con la imagen de su libro de texto. Entonces es lo mismo, pero vamos a utilizar esta por los colores. Entonces acá vemos las columnas. Aquí nada más les han puesto de un lado. De este lado han puesto las columnas sensitivas y de este lado han puesto las columnas motoras. Pero recordemos que están en ambos lados. Vamos a empezar por el color rojo. El color rojo corresponde al componente eferente somático general. En este componente eferente somático general vamos a encontrar los pares craneales que van a inervar a los músculos esqueléticos que se derivan de las somitas embrionales. Entonces acá vamos a tener a los pares craneales que inervan a los músculos extrínsecos de los ojos. ¿Cuáles son esos pares craneales que inervan a los músculos extrínsecos del ojo? El par craneal 3. Ajá, el 3, el folículo motor. ¿Cuál otro? El abducente. Ajá, el abducente. Y el facial, no. No, el facial no. Entonces tenemos oculomotor, me dijeron troclear. ¿Qué más? ¿Qué? Falta uno. El vago. No, el vago no. ¿El glosofaringeo? No, tampoco el glosofaringeo. El segundo par. No, porque ese tiene que ver con la vía Dijo visual. el troclear, el oculomotor y el abducente, esos tres serían. El abducente, exacto. Aquí los tenemos, ¿no? El oculomotor, el troclear y el abducente. Son los tres pares craneales que inervan a los músculos extrínsecos del ojo. Recordemos que está el recto lateral, que lo inerva, el seipo, el abducen, el oblicuo superior, que lo inerva el troclear, y a todos los demás pares craneales, músculos, perdón, el oculomotor. Vale, en esta columna también vamos a encontrar al par craneal que inerva a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. ¿Cuál es ese par craneal? El glosofaringeo. No. El hipogloso. El hipogloso, perdón. El hipogloso, aquí lo tenemos, ¿no? El hipogloso. Vamos a tener en esta columna eferente somática general los pares craneales que inervan a los músculos extrínsecos, a los músculos esqueléticos derivados de las somitas, como les decía. Entonces son los músculos extrínsecos del ojo y los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. En mesencéfalo vamos a encontrar al núcleo del oculomotor, al núcleo del troclear, entre puente y médula oblonga al núcleo del abducen, y en médula oblonga al núcleo del hipogloso. Todo este bien alargado o bien grande es el núcleo del hipogloso. Entonces, en eso consiste esta columna eferente somática general. Vamos con la otra columna motora, que es la eferente visceral especial. En la columna eferente visceral especial, que está en color rosado, vamos a tener los pares craneales que también inervan músculo esquelético, pero esto ya, el origen embrionario es diferente, es a nivel de los arcos branquiales. Entonces vamos a tener el par craneal. ¿Cuál es el par craneal que inerva los músculos de la masticación? El facial. No. El trigémino. Oh, sí, el trigémino. trigémino, perdón. Sí, ajá, el trigémino. Entonces aquí tenemos, mira, núcleo motor del trigémino, pero como el trigémino tiene otros componentes, por eso le vamos a llamar núcleo motor del trigémino. Y este nos indica que inerva los músculos de la masticación. También en esta columna vamos a tener los pares craneales que inervan a los músculos de la expresión facial. Entonces él es el nervio. Nervio facial. Facial. El nervio facial. De la misma manera le vamos a llamar núcleo motor del facial, ¿verdad? Para diferenciarlo de otros componentes.
Y también vamos a tener en este componente un núcleo que va a inervar, que tiene 3 pares craneales. Este núcleo que tiene el nombre se llama núcleo ambiguo, y aquí vamos a tener el par craneal que inerva a los músculos de la faringe, que sería el glosofaringe. El glosofaringe. Ajá, los músculos de la nariz, ¿cuál par craneal sería? El vago. El vago, ajá. Y el nervio craneal que inerva los músculos del cuello, para movimientos del cuello, y los músculos, el trapecio y el esternocleidomastoideo. El accesorio. El accesorio. El accesorio. Entonces, en esta columna, que es el núcleo ambiguo, aquí está conformada por el glosofaringeo, por el vago y el accesorio. Y es para la inervación de los músculos laringeos, de los músculos faríngeos y los músculos que mueven el cuello. Y estos serían músculos que se originan de los arcos branquiales. Entonces ese es el componente, en este componente eferente visceral general. Ahora vamos con el otro componente motor, que es el eferente visceral general, que es el que vemos en color verde. Este componente eferente visceral general vamos a tener la parte craneal del sistema parasimpático. Aquí vamos a tener la neurona preganglionar del sistema parasimpático. Más que todo, acordémonos que el parasimpático es cráneo, se le llama también cráneo sacro. Entonces la parte craneal está conformada por esta columna. Y la parte sacra es ya la parte de médula espinal. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, a nivel de mesencéfalo, el núcleo accesorio del oculomotor, que también se le llama Eddy-Head-Wet. Lo que va a inervar este núcleo, que es parte del oculomotor, son los músculos, el músculo constrictor de la pupila. La función de este par craneal del tercero, a través de este componente, es la constricción de la pupila. Entonces, esa es una función parasimpática. Luego vamos a tener también acá este núcleo salivatorio superior y lagrimal. Este corresponde al par craneal que inerva a las glándulas submandibular, sublingual, para secretar la saliva, y también a la glándula lagrimal para secretar las lágrimas. ¿A qué par correspondería, por lo tanto, este núcleo salivatorio superior y lagrimal? El quinto par. No. No, no es el quinto. El par craneal que inerva la glándula lagrimal para que secrete las lágrimas. El facial. Ese es el Facial. El facial, exacto. Ajá. Entonces, este núcleo que está a nivel de médula oblonga, que se llama núcleo salivatorio superior y lagrimal, corresponde al nervio facial. Y estaría inervando a la glándula lagrimal y a la glándula submandibular y sublingual para secretar la saliva. Y esa es función también parasimpática. Luego tenemos el núcleo salivatorio inferior, de cerquita del superior, y este corresponde al par craneal que inerva a la glándula parótida también para secreción de la saliva. ¿Cuál es ese par craneal? ¿Cuál es el par craneal que inerva a la glándula parótida? El glosofaringeo. Ajá, exacto, el glosofaringeo. Y también vamos a tener, si ven la columna bien grande acá, el componente, el par craneal que inerva a las vísceras. Inerva a la mayoría de vísceras, a todas las vísceras, como son las vísceras toracoabdominales, para la movilidad de las vísceras, todas las funciones viscerales. Y aquí vamos a tener al núcleo dorsal del vago, el encargado de
en la parte parasimpática más grande la llevaría el núcleo dorsal del vago. Bueno, estas serían las columnas motoras. Ahora vamos con la parte sensitiva. Este núcleo que vemos aquí, el vestíbulo coclear, este no lo vamos a tocar mucho, es el aferente somático especial porque tienen una clase exclusivamente de la vía auditiva, pero se clasifica como aferente somático especial y es para la audición. Ahora, con este que vemos aquí en color celeste, lo vemos que es bien grande, está tanto en la parte del mesencéfalo, el puente, y médulo oblongo. Este corresponde al nervio craneal que va a llevar la sensibilidad de la cara. Conduce la sensibilidad de la cara, dolor, temperatura, tacto, propiocepción de la cara. ¿Quién es ese par craneal? El trigémino. El trigémino, exactamente. Entonces acá tenemos que este se clasifica como aferente somático general. Entonces, la columna aferente somático general es la columna que corresponde al par craneal que conduce la sensibilidad de la cara y se divide en tres partes. A nivel del mesencéfalo se va a llamar el núcleo mesencefálico, a nivel del puente el núcleo pontino, principal también o sensitivo, y a nivel de médula oblonga el núcleo espinal del trigémino. Ya lo vamos a ver con más detalle en otras imágenes. Y tenemos el otro componente sensitivo. Como ustedes ven, esta columna tiene una parte superior y una en café y una parte inferior en amarillo. La parte superior en café corresponde al componente aferente visceral especial. Aferente visceral especial se refiere a aquellos pares craneales que conducen la sensibilidad gustativa. ¿Cuáles son esos tres pares craneales que conducen el gusto? El hipogloso. El facial. No. El facial sí. Acuérdense que 2/3 anteriores de la lengua, el facial. 1/3 posterior de la lengua, ¿quién se acuerda? Glosofaringeo. 1/3 posterior de la lengua, glosofaringeo, y la epiglotis, el vago. Entonces ahí van esos tres pares craneales. El facial, glosofaringeo y el vago. Y esa es la aferente, visceral especial. Es para el gusto. Y la parte caudal en amarillo es aferente visceral general y este es el que lleva la sensibilidad de las vísceras abdominales, sensibilidad de glándulas, sensibilidad de órganos toracolumbares, corazón, sistema digestivo. Entonces, por ejemplo, cambios de presión arterial o algún dolor abdominal, entonces lo puede llevar este componente. Y aquí en este componente aferente visceral general vamos a tener al glosofaringeo, principalmente el glosofaringeo y el vago. Los dos, glosofaringeo y el vago, forman el componente aferente visceral general. Entonces vamos a ver en otras imágenes tanto la vía gustativa o el núcleo solitario y la vía trigeminal. ¿Preguntas hasta acá? El núcleo ambiguo sería especial visceral y general visceral a la vez. Sería el ambiguo. El ambiguo es eferente visceral especial, nada más. Es que como... por los puntitos de eso tenía la curiosidad. Fíjense que en VAR es que le ponen un componente eferente visceral general por el núcleo, por el vago, pero nosotros para no confundir más, lo dejamos nada más como eferente visceral especial. Para no confundir, pero le ponen en VAR que lleva un componente eferente visceral general. Vale, vamos a continuar. Este es el esquema de su libro de texto también, es lo mismo que acabamos de ver, que los núcleos están dentro del tallo encefálico y que de estos núcleos son los orígenes reales de los nervios craneales.
y que si hablamos de un núcleo motor, entonces de ahí se originan los nervios craneales, de ahí envían la información motora, pero que si son sensitivos, ellos reciben la información de los nervios, ¿verdad? De afuera llevan la información sensitiva. Entonces este lo tienen en su libro de texto. Vale, vamos a empezar entonces con la parte sensitiva de los nervios craneales y vamos a recordar al trigémino. Recordemos que el trigémino tiene 3 ramas, por eso se llama trigémino: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Que la rama sensitiva del trigémino es la más gruesa, es que va a conducir la sensación de la piel, de la mucosa, de la mayor parte de la cabeza, de todas estas áreas. Mientras que la raíz motora es más delgada y son los que nos va a estar inervando los músculos de la masticación, ¿verdad? Como son el temporal, massetero y los pterigoideos. Además de los músculos masticadores, como vemos acá, inerva también a los músculos del martillo del oído medio, al miloideo y el vientre anterior del digástrico. Entonces, estas son las 3 ramas del nervio trigémino. Aquí estaría llevando la sensibilidad, la rama oftálmica, de esta área, de la parte superior de la nariz, del párpado superior, parte de la cabeza, la rama maxilar, la parte laterales de la nariz, labio superior, los dientes superiores también, la rama mandibular, labio inferior, la lengua también. En cuanto a la sensibilidad general de la lengua, la llevaría la rama mandibular y los dientes inferiores, y toda esta área estaría llevando esa información sensitiva, ¿verdad? Ya sea de dolor, temperatura, tacto. Por ejemplo, un dolor a nivel de una muela en la parte inferior, esa información dolorosa la estaría conduciendo la rama mandibular del trigémino. Igual, si nos quemamos la lengua, ese dolor lo conduce también la parte mandibular del trigémino. Si nos duele una muela en la parte superior, esa ya es conducida por la rama maxilar del trigémino. Para recordar que esta información sensitiva estas ramas nerviosas tienen que llevar esa información al tallo encefálico, y para hacer eso tienen que atravesar agujeros del cráneo. Bueno, recuérdenme o díganme qué rama o qué agujero o qué espacio tiene que atravesar la rama oftálmica del trigémino. La rama oftálmica estaría llevando la sensibilidad de la cabeza y luego atraviesa un espacio en el cráneo para poder llevar esa información. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Quién me dice? La fisura orbitaria superior. Ajá, la fisura orbitaria superior. Recordemos que va junto con el nervio troclear, ¿verdad? El abducen también va por ahí, y ahí va la rama oftálmica. Lo oculomotor troclear y el abducen va por esa fisura orbitaria superior, y ahí los está acompañando la rama oftálmica. Entonces penetra. Y la rama maxilar, ¿por qué agujero? ¿Qué agujero tiene que atravesar? El redondo mayor. Exacto, el agujero redondo. ¿Y la rama mandibular? El oval. El oval. El foramen oval. Después, sí, el foramen oval. Entonces, después que atraviesen esos agujeros, se van a encontrar con el ganglio semilunar o de Ganser o ganglio trigeminal, que recordemos que está cerca del vértice de la porción petrosa del hueso temporal. Ahí localizamos ese ganglio. Entonces, en este ganglio, ahí vamos a tener los cuerpos neuronales de estas fibras, de estos axones que llevan esa información. Y la parte central, la división central de esos cuerpos neuronales, son las que entran al tallo encefálico y van a penetrar exactamente a nivel del puente, ahí donde localizamos el nervio trigémino. O sea, ahí están penetrando las raíces. Luego estas raíces, aquí lo vemos con más detalle. Aquí tenemos la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Aquí está el ganglio de Ganser o semilunar. Y como les decía, esta es la rama periférica, la que trae la sensibilidad. Recordemos que aquí hay receptores que captan todo ese tipo de sensibilidad. Esa información va por la rama periférica. Y aquí
el cuerpo de la neurona pseudonipolar y la rama central penetra a nivel del puente. Ahora, lo que sucede acá es que esta información se va a distribuir a nivel del núcleo mesencefálico, a nivel del núcleo pontino y a nivel del núcleo espinal del trigémino. Pero se van a distribuir de diferente manera, no se van a ir todas al mismo núcleo, sino que dependiendo del tipo de sensibilidad, así se va a dirigir a su respectivo núcleo. Entonces lo vemos. Este también es la imagen para comparar, la imagen que tienen ustedes en su libro de texto. Aquí les dice la parte del oftálmico, la que conduce, la piel, cuero cabelludo, córnea, la rama maxilar y la rama mandibular, el ganglio, la rama central entrando por el puente y luego se distribuye a nivel del mesencéfalo, puente y médula oblonga. En esta imagen ya lo vemos con más detalle. Este es de Barr. Entonces acá tenemos el ganglio y como vemos las fibras se distribuyen de diferente manera. Antes de ver qué tipo de información va a cada núcleo, veamos que aquí tenemos el núcleo mesencefálico, como habíamos mencionado, el núcleo pontino y este es el espinal. El espinal a su vez se divide en tres partes. Como vemos aquí, la parte superior se llama parte oral, la parte intermedia, la parte interpolar y la parte caudal. Entonces, este es el espinal. Lo que sucede acá es que las fibras más delgadas, más amielínicas, van a llegar hasta la porción caudal del núcleo espinal, porque estas son las que conducen dolor y temperatura. Las amielínicas, las delgadas, que conducen dolor y temperatura, se distribuyen, entran por el puente, pero se van a distribuir a la parte caudal del espinal. Luego tenemos otras que son más gruesecitas y estas van a la porción oral y a la porción interpolar. Y estas son para el tacto simple y la presión. Las que se distribuyen a la parte oral e interpolar son para el tacto simple y la presión. Y luego tenemos un poco más gruesas que van al núcleo pontino y este es para tacto discriminativo. El tacto discriminativo entra al núcleo pontino. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta parte? No sé si tienen alguna pregunta. No, Quería preguntarle sobre los nervios eferentes viscerales especiales, en dónde se encuentran y cómo es que funcionan, si nos puede explicar un poco sobre eso. Eferentes viscerales especiales. Mira, lo van a ver después con más detalle, los motores. Pero vamos a ver aquí. Eferente visceral especial. Estos son, así me dijo, ¿verdad? El eferente visceral especial. Sí, Son sí. los pares craneales que inervan a los músculos esqueléticos también, pero el origen embrionario de esos músculos esqueléticos es a través de los arcos branquiales. Esa es la diferencia. Entonces aquí va el núcleo motor del trigémino, el núcleo motor del facial y el ambiguo. O sea que va para los músculos de la masticación, para los músculos de la expresión facial y para los músculos laringeos, faringeos y del movimiento del cuello. Pero lo van a ver, eso lo van a ver con más detalle en otra clase. Vale, pero con respecto a la parte trigeminal, no sé si tienen alguna duda con esta parte para continuar. Vale, porque aquí es muy importante que sepan que las fibras de dolor y temperatura llegan a la parte caudal. Las fibras de
tacto simple y presión llegan a la porción oral e interpolar. Las del tacto fino llegan al núcleo pontino. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien hasta ahí porque aquí vamos a ver la vía del trigémino, ¿verdad? Desde que la información sensitiva viene de la cara, cómo entran a los núcleos del trigémino y cómo continúan a la corteza. Vale, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver. Moisés Rubio no está por ahí. Andrea Ávila. Sí, doctora. Pero ¿alguna duda? Querían ver si estaban por ahí. No oigo a nadie. ¿Alguna duda? Creería que no. Vale, entonces estamos hasta acá. Vale, ahora, con la parte de la propiocepción, hay una situación especial en el cual la propiocepción no vamos a tener los cuerpos neuronales en el ganglio de gases, sino que en el núcleo mesencefálico. Por eso vemos ustedes estos puntitos acá. Esto representa el cuerpo de la neurona que conduce propiocepción de la cara. Estos están en el núcleo mesencefálico. Vale, entonces vamos a trazar, una vez que la información se distribuyó en estos núcleos, tracemos cómo va la vía trigeminal. Viene de los receptores de la cara que recogieron esa información. La primera neurona está en el ganglio de Gasser. La segunda neurona la vamos a encontrar en el núcleo espinal. Estos puntitos en verde corresponden a la segunda neurona. En el núcleo espinal, en el núcleo pontino, ahí se encuentra la segunda neurona de la vía trigeminal. Luego aquí se forman estos axones, estas fibras axonales, que forman el tracto trigémino talámico ventral, como dice acá. Tracto trigémino talámico ventral. Y la tercera neurona llega a este núcleo ventral posteromedial del tálamo. Aquí viene la tercera neurona, o sea, las fibras se van decursando y llegan a la tercera neurona. ¿Quién me dice en qué giro estarían terminando estas fibras? Si son sensitivos, ¿en qué giro de la corteza cerebral estarían terminando? Si dijo que son sensitivas, sería del área primaria sensitiva, ¿verdad? ¿O no? Sí. Entonces sería del giro postcentral. Ajá, exacto, en el giro postcentral. Entonces ahí termina la vía. Entonces, primera neurona en el ganglio de Gasser, segunda en el núcleo espinal y pontino, de ahí salen las fibras axonales que se difusan formando el tracto trigémino ventral, llegan a la tercera neurona que está en el núcleo ventral posteromedial del tálamo para terminar en el giro postcentral. Y de esa manera podemos sentir, ¿verdad? Podemos sentir dolor, temperatura, tacto de la cara. ¿Pregunta de la vía trigeminal? Buenos días. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces seguimos con los reflejos. Vamos a ver algunos ejemplos de reflejos donde participa el trigémino y algún otro par craneal. Un reflejo bien importante es el reflejo corneal. En este reflejo, el estímulo aferente va por la rama oftálmica del trigémino. Se estimula la parte caudal de la córnea, ¿verdad? Suavemente, y ese es el estímulo sensitivo, ese toque en la córnea. Y la respuesta es cerrar el párpado. Entonces, la rama oftálmica del quinto llega la información sensitiva al núcleo motor del facial. Y el núcleo motor del facial es el que da la respuesta
de cerrar el párpado. Entonces, en este reflejo corneal se está evaluando, si se evalúa en la rama oftálmica del quinto, que esté bien, y si hay una respuesta normal, la rama del facial, una rama motora del facial, que daría la respuesta. Luego, el estornudo también es otro reflejo donde participa la rama maxilar del quinto. Se estimula la parte de las fosas nasales y esa información a través de la rama maxilar del quinto lleva esa información al núcleo ambiguo, también hacia centros respiratorios de la formación reticular, núcleos del nervio frénico, neuronas del asa anterior que inervan los músculos intercostales, y todas estas estructuras se estarían, al ser activadas, estarían dando la respuesta, ¿verdad? Que es el estornudo. Y el otro reflejo donde participa el trigémino es el control de la fuerza de mordida, en el cual se estimula la parte del trigémino, la rama mesencefálica del trigémino, digamos que se pone a nivel de la lengua, de la boca, algún alimento. Esa información llega, se comunica directamente con el núcleo motor del mismo par craneal, y ese es el que da que produce la mordida. Entonces, la fuerza de la mordida. Entonces, estos son algunos de los ejemplos en donde estaría participando el trigémino. Con respecto a la parte del núcleo solitario. Entonces, el trigémino es la parte sensitiva que acabamos de ver acá y su vía trigeminal. Ahora vamos con la otra parte sensitiva, que es el núcleo solitario. En el núcleo solitario está formado por dos porciones, como habíamos visto. La aferente visceral especial, que es para el gusto, y la aferente visceral general, que es para la sensibilidad de las vísceras toracoabdominales. Con respecto a la parte sensitiva, esta imagen no se ve muy bien, pero acá tenemos, ya mencionamos que la parte rostral del solitario es la que se relaciona con el gusto y por lo tanto es aferente visceral especial. Y aquí participa el nervio facial a través de la cuerda del tímpano, que lleva el gusto de 2/3 anteriores de la lengua. El ganglio que participa aquí es el ganglio nodoso, el ganglio geniculado del facial. Luego tenemos acá la parte de 1/3 posterior de la lengua que la lleva el glosofaringeo. El ganglio relacionado con esa información es el ganglio petroso del glosofaringeo, y la epiglotis la lleva el vago, y su ganglio es el ganglio nodoso. Lleva la información, siempre está en la parte periférica, y la parte central lleva la información al núcleo del solitario. Ya vamos a ver toda la vía del gusto. En cuanto a la parte caudal del solitario, aquí está relacionado con, por ejemplo, varoreceptores que captan cambios de presión a nivel del seno carotídeo, varoreceptores que captan cambios de presión arterial también a través del seno aórtico. El seno aórtico va a través del vago y del seno carotídeo a través del glosofaringeo con su respectivo ganglio, y esta información ya no va a la parte rostral del solitario, sino que a la parte caudal. De aquí se relaciona con la formación reticular para ir a centros superiores y que se relacionan con estas funciones. Entonces tenemos aquí en resumen que el núcleo y tracto solitario es un fascículo de fibras aferentes viscerales, se encuentra en médula oblonga, como acabamos de ver. Los cuerpos celulares están en los ganglios del glosofaringeo, del vago y el facial, y las fibras terminan en el núcleo solitario. Tiene dos componentes, que son el aferente visceral general y aferente visceral especial. Con el componente aferente visceral general, tenemos que hay receptores de las vísceras toracoabdominales, presorreceptores en paredes de alvéolos pulmonares de los senos carotídeos y aórticos. Por lo tanto, están participando en la integración de reflejos que regulan la respiración, frecuencia cardíaca y tensión arterial, por conexiones con la formación reticular. Ya casi para terminar, porque ya se está acabando el tiempo, vamos a ver
que estos son los receptores del gusto, los corpúsculos gustatorios que se distribuyen en la lengua. Y esta es parte de la vía del gusto. Entonces el gusto empieza en receptores de los corpúsculos gustatorios en la lengua. Entonces ya mencionamos el facial, con sus 2 tercios posteriores de la lengua, el glosofaringio, un tercio posterior, y el vago epiglotis. Aquí estaría la primera neurona. En el ganglio geniculado del facial, en el ganglio petroso del glosofaringio y en el ganglio nodoso del vago estaría la primera neurona de la vía. Y aquí van a la porción rostral, del nervio del núcleo. Vamos a irnos de un solo acá porque ya casi se me acaba el tiempo. Entonces acá, en resumen, la primera neurona está en el ganglio geniculado del facial, en el ganglio petroso del vago, del glosofaringio, y del vago, en el nodoso. La segunda neurona la vamos a ubicar en el núcleo del tracto solitario o el núcleo gustatorio, y lo que sucede acá, que se forma un tracto, que se llama tracto tegmental central. Este tracto tegmental central lleva la información hacia la tercera neurona de la vía, que es el núcleo ventral póstero del tálamo, para terminar a nivel de la porción gustatoria, que es la parte inferior del giro postcentral. En la parte inferior del giro postcentral, ahí ubicamos el área de la corteza gustativa. Bien, no sé si hay preguntas hasta acá porque ya queda poquito tiempo. ¿Alguna pregunta? No, doctora. No. Bien, eso sería entonces todo. Entonces, su libro de texto tienen las imágenes, o las pueden usar las de VAR o las de su libro de texto. Entonces, eso sería todo. Y si no hay pregunta. Entonces, gracias por su atención. Gracias, Lick. Gracias, Liz. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Bye. Gracias a ustedes. Feliz día. Igual, feliz día. Gracias.